Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo, congresista Alay. Un honor tenerlo acá, ministra, como siempre, Magali, y a todos los directivos, Cecilia, de Proética. Sin duda, caras que compartimos esta lucha contra la corrupción. Esta campaña, yo denuncio la corrupción, tiene que ser la formación de un ejército de millones de peruanos, siendo la barrera de contención contra la corrupción. Pero para lograrlo necesitamos recuperar entre los peruanos una sola palabra que es mágica para resolver este problema y todos los problemas que tenemos en el Perú: confianza. Confianza entre nosotros, fe entre nosotros. Porque si no lo logramos, podemos hacer muchos esfuerzos institucionales, muchas campañas, toda la energía que podamos darle de buena fe, pero no lograremos si no rompemos estas barreras. Cuando hubo la etapa de la violencia, del terrorismo, de Sendero, en el caso de nosotros, otro mal adicional del narcotráfico, de las bandas de narcotráfico, y había asesinatos por esta lucha del control del poder con el narcotráfico y los tiraban al río. La gente de las riberas lo que agarraba era un palo para empujar el cadáver más allá de su propio espacio, de su propia circunscripción, porque tenía temor de que si denunciaba a la policía, a la fiscalía o cualquier institucionalidad pública de que ahí había un cadáver, terminaba en un largo proceso y quizás procesado a sí mismo, simplemente por ser un veedor ocasional de un cadáver. Entonces, ha sucedido que no había denuncias y había muchos muertos en el río. Nadie los veía, cerraban todos los ojos y por este temor, por esta desconfianza en nuestra institucionalidad. Lo mismo en la administración pública. Hay temor de hacer la denuncia porque el denunciante termina denunciado o termina perdiendo el puesto o alguna acción que lo inhibe a denunciar. Entonces, que tenemos organismos al interior, ¿no?, de control, de vigilancia, de transparencia, lo tenemos. Eso no funcionará si nosotros mismos como peruanos no tenemos la actitud. Y esa actitud está inherente a nuestra conducta y nuestra conducta está inherente a la confianza que tengamos en la institucionalidad en nosotros. Así que no basta señalar, yo no estoy con la corrupción, puedo no estar, pero necesitamos involucrarnos en denunciar. Por supuesto, denuncias que tengan elementos básicos, porque también la denuncia se utiliza como venganzas. Entonces, tampoco podemos nosotros asumir la seriedad de una denuncia en esas características. Pero el hecho de no hacerlo significa también que nosotros, no articulándonos con la institucionalidad que tiene que vigilar estos actos de corrupción a cualquier nivel, desde la microcorrupción hasta la gran corrupción, nos hace un país lleno de sospechas, lleno de temores, un país que pierde la fe en sí mismo.
Y tenemos que recuperar eso. Pero esa recuperación empieza por la conducta de quienes somos autoridades. Tengo que poner el ejemplo. Entonces, esta campaña tiene que ser eso, un canal de confianza, un canal donde si podemos ver las denuncias que finalmente toman su carril y se puede concretar, que las denuncias que tengan sustento también al final del camino tengan una sanción, entonces la gente va a empezar a confiar. 93% de gente que no denuncia es altísimo. Eso lo traducimos en 93% de desconfianza en nuestra institucionalidad, de desconfianza en nuestra seriedad. Tenemos una gran tarea, todos, cada uno de nosotros. Y esa lucha contra la corrupción no es una tarea solamente, por supuesto que la necesitamos de instrumentalizar los caminos de la denuncia, sino de lograr generar a través de nuestros actos, a través de nuestros mensajes, la confianza en cada uno de nuestra gente. Y mostrar que la transparencia, la honradez, es 1000 veces más rentable que la corrupción, socialmente, para nuestro país. El día que podamos recuperar esa confianza, podemos recuperar casi todo, inversiones, nuestra política, que tenemos una política agresiva en sí misma. Es casi un nudo, una corriente que nos lleva a tener un país donde necesitamos recuperarnos. Y todos aquellos que miramos esto con fe, con optimismo, con esperanza, con ilusión, podemos derrotar. Ayer estuve en Piura y luego en Lambayeque, donde la gente está con una ilusión enorme de articularse, de institucionalizarse, de cooperar. Hemos instalado una comisión regional anticorrupción en Piura. Y toda la gente estaba con una ilusión, mira, le falta esto al plan, le falta, hagamos esto, falta esto. Eso es empezar a sentir que tenemos que juntarnos para pensar. Y se junta la sociedad civil, se junta el Ministerio Público, se junta el Poder Judicial, se junta el Ejecutivo de nivel nacional, el Ejecutivo regional, los gobiernos locales, hasta los niveles rurales de las comunidades y de las rondas campesinas. Todos podemos juntarnos, no hay nada que nos impida juntarnos. Entonces, en Piura hemos vivido un momento intenso al instalar este grupo de la Comisión Regional Anticorrupción. Y luego pasamos a Lambayeque, a inaugurar una comisaría. Y me doy cuenta que la población misma siente la necesidad de empezar a reconfiar en su institucionalidad. Si eso es así, significa que la población es un enorme espacio de esperanza. Pero tenemos que decirles las cosas con sencillez, con simpleza. Tenemos que hablarles sin la soberbia de quienes creemos que damos las leyes, podemos dar las normas, pero el acto principal dependerá de cada una de las personas que está en el último rincón para denunciar al corrupto, de cualquier nivel, de cualquier sector. Entonces, yo tengo mucha fe sobre esta campaña, pero mucho más fe sobre la campaña tengo en nuestra gente, en nuestra población. Ayer ha sido un día muy agitado, pero realmente gratificante porque en Saña, un distrito
que además coincidentemente cumplía 450 años. Pudo además ser la capital del Perú, porque así fue la historia, sino que hubo una inundación del río Saña. Y finalmente esa ilusión salió, pero lo que yo le dije es, quizás físicamente o legalmente no es la capital del Perú, pero Saña, como el pueblo más chico de nuestro Perú, es la capital de la ilusión y de la esperanza. Entonces quiere que lleguemos allí con salud, con educación, con un puente, con una carretera. Y ustedes no se imaginan los miles de millones que se va en la corrupción. Es una autoridad corrupta o un sistema corrupto. Un sol se convierte en 10 centavos. 10 centavos va a la obra y 90 centavos va al bolsillo de los corruptos. Multipliquen eso por las pieles de obras que tenemos. Entonces, ¿cómo no se va a ilusionar esta gente cuando gente como ustedes, como las autoridades que ven con claridad las cosas del futuro, que ven con mucha fe, empiezan un programa de esta naturaleza? Claro que se ilusiona. Y no perdamos ese banco de ilusiones y de esperanzas y de fe. No perdamos. La fe mueve montañas. 2 palabritas, 2 letritas, F-I. Y entonces, si eso lo hacemos con una fuerza, hoy día salimos al país con un mensaje muy positivo de que podemos hacer, que cuando va a denunciar un acto de corrupción, no va a salir el denunciado, sino que va a ser tratado por nuestra institucionalidad en el nivel que corresponde. Entonces ya no vamos a necesitar tanto vigilantes, la Contraloría, la Procuraduría, las OSIS, sino lo que vamos a tener es miles de gente, millones de gente con la mentalidad de arrinconar la corrupción. Eso es lo que es el espíritu de esta campaña. Entonces, dejaremos de ser un país que yo me indigno siempre cuando se generaliza el Perú. Se dice, el Perú es un país corrupto. Y nos mandan por estas estadísticas. No es el Perú un país corrupto. Miles de millones, tenemos gente transparente, gente limpia. Lo que pasa es que la noticia negra es la noticia. Y ahora lo que yo quisiera es que con la misma intensidad que se habla de un robo, se habla de un acto de corrupción en cualquiera de nuestras institucionalidades, empezando por el Ejecutivo, tenemos que dar muestras de transparencia, hechos concretos, para dar fe de que estamos hablando en serio y que estamos hablando con toda nuestra energía, con toda nuestra pasión. Pero no es un país corrupto. Si somos 30 millones de habitantes, probablemente 500.000 sean corruptos, no lo sé. Pero esa no es la muestra del resto del país. Por eso es que yo siento esto, porque cuando teníamos el auge del narcotráfico en mi región, viajar al extranjero y decir que eras de San Martín era pasar a un puerto de la indignidad, porque te revisaban desde la punta de la cabeza a la punta del pie para ver si tú también eres narcotraficante. Tenemos que tener la capacidad de indignarnos sobre eso. Pero eso no basta, sino que hay que trabajar en las acciones que corresponden. Por eso es que yo felicito al equipo por este trabajo de hacer toda una campaña, no solamente para sentirnos al margen de la corrupción,
sino para participar, para arrinconar esta corrupción con esta campaña Yo Denuncio la Corrupción, y con eso lo que estaremos haciendo es generar la frescura de un país que nos necesita, con la ilusión de un país que nos necesita, y saber que los niños que vienen atrás para tomar la posta del gobierno de este país van a tomar un país con transparencia como debe ser. Muchas gracias por su colaboración, muchas gracias por todo.